Ok. Hoy día vamos a usar la nueva versión internacional. Hay varias traducciones, pero después de revisarlas antes de la clase, entre todas he escogido esta para el día de hoy, ¿no? Yo voy escogiendo diferentes versiones para poder entenderlo más claro. Juan está hablando acá y dice nuevamente: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. ¿Ya? No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Santo, porque es Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Ok. En este pedacito me voy a cambiar ahora de versión, de nuevo. Y vamos a ver qué dice en esta. Dice, no se me pasó, pero un momentito. Ahora sí. Amados, no creáis a todo espíritu. Miren, bien diferente. En una dice, no crean a aquellos que se sienten inspirados por el Espíritu. Bien diferente esta traducción es, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Voy a leer unos 3, 4 versículos y voy a regresar a explicar todo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a entender esto. Cuando ven las diferentes traducciones, como han visto una, dice profeta que dice ser inspirado por el espíritu. El problema está que dice que si esta persona, cualquiera que dice que Jesucristo no ha venido en carne, entonces es del anticristo. No, porque ahí hay un problema. Es alguien que ha crecido, por decirte, árabe, que ha crecido hindú, que ha crecido musulmán en la India, en China, en cualquier otra parte, o en esa época del mundo, que el cristianismo era un pequeño grupo de gente y nada más. Entonces, no es que tiene el espíritu del anticristo. ¿A qué se refiere esto? Y esa es una controversia enorme en toda la teología. Acá dice, no creáis a todo espíritu, sino probad si un espíritu de Dios. Ok, cuando uno tiene dones de profecía o recibe mensajes, profecías recibe mensajes de Dios, tiene que probar el espíritu, a ver que lo que te está hablando, el que te está hablando realmente es de Dios. A mí me enseñaron algo y que lo siento muy lógico, que es, si tú estás orando y recibes algo, Él te está dando un mensaje, decía, ¿es Jesús tu Dios? ¿Es Jesucristo tu Dios? Él ha venido y tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Si el Espíritu confiesa, o sea, declara, acepta que sí, Jesús es su Señor y Salvador, entonces el Espíritu sí viene de Dios. Las personas pueden decir que no son, que Jesucristo no ha venido en carne, eso es otra cosa. Los espíritus, acá está hablando del mundo espiritual, alguien que se comunica contigo y que te dé un mensaje. Entonces, si te dice que Jesús ha venido ya como 5 veces y que, ¿cómo se llama? Es un profeta, un maestro, entonces ese no está hablando no es el espíritu de Dios, sino es un espíritu falso. En cambio, si un espíritu confiesa que Jesús ha venido y lo declara como su Señor, su Salvador, entonces ese espíritu sí es confiable. Estoy hablando del mundo espiritual, no estoy hablando de las personas, porque hay muchas personas que no conocen a Jesús, obviamente. Uno lo conocen por nombre y hay muchos cristianos que tampoco conocen a Jesús. ¿Ok? Entonces, esta parte es, no creáis a todo espíritu, es cuando tienes comunicación, el espíritu te llega un mensaje. Como cuando les dije a mí que me pasó, que vi un milagro, y cuando el primer milagro que vi, que me di cuenta que era un milagro, y dije, Señor, ¿por qué me muestras esto? Y me escucho la voz que me dice, quiero que seas mi discípulo, quiero que me sigas con ellos, que son seguidores, ¿no? Míos, y eran seguidores de Jesucristo, declaran a Jesucristo, y que esto conocerás que son mis discípulos si tuvieran amor unos por otros. Entonces, el espíritu que me estaba hablando estaba diciendo que era ¿no? de Dios y que Jesucristo había venido en carne. O sea, ningún espíritu te puede decir eso si no es de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan acá clarísimo. El problema es que en otras traducciones dicen que el profeta que dice otra cosa, no. Las personas
pueden pensar cualquier cosa. Está hablando del mundo del espíritu. Ok, entonces si yo estoy orando y he tenido manifestaciones espirituales, no todo el mundo las tiene por su caso, ¿no? Pero si las has tenido y te han hablado, tienes que quedar bien claro que ese que te está hablando reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y que Jesucristo ha venido, se ha encarnado y ha muerto, ha vivido y ha muerto por nosotros, ¿sí? Si lo reconoce eso, ya puedes seguir escuchándolo. Ese es el consejo de Juan Ay. Estoy resumiéndolo, ¿eh? Porque hay una discusión acá que podría tenerme una hora. ¿Ok? Entonces, el que no reconoce es el espíritu del anticristo. Ojo, el espíritu del anticristo, no el anticristo. O sea, quiere decir que alguien que defiende el anticristo. ¿Sí? ¿Ok? Y que ya está en el mundo. Está hablando del espíritu del anticristo, no está hablando del anticristo. Porque si fuera el anticristo, hace rato pues que ya se habría acabado todo esto. Porque el anticristo viene en forma humana también para declararse como Dios. Y ya tendría pues 2000 años. No, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, espíritu anticristo. Entonces se dan cuenta que todo lo que está hablando acá es en el mundo del espíritu. No es alguien, un profeta o un anticristo encarnado, ¿ya? Ok, aclarando eso, vamos al versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Qué significa son? Somos propiedad, ya somos familia suya. Sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A los que no reconocen a Jesús como tu Salvador, o sea, al mundo espiritual negativo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? ¿Ustedes son fuertes? No, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo, el Espíritu del Anticristo. ¿Ok? Entonces, regreso ahí. Ahora dice, y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, que corresponde a Satanás también, el espíritu de Satanás, no Satanás mismo, o sea, lo que está enseñando, ya está en el mundo, porque una vez que Jesús venció, fue derribado a tierra. Ok, entonces mayor es el que está en vosotros, el espíritu de Dios, que el espíritu que está en el mundo, que es el anticristo, el que no quiere aceptar a Cristo, ¿correcto? 5. Ellos son del mundo, o sea, los que hablan en contra de Cristo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los que no conocen a Dios, obviamente, y no han conocido a Jesús, oyen a los otros. Y cuando hablas de religión y Cristo y todas esas cosas, estos son unos tarados, estos son unos fanáticos, ¿no? Normal. Ese es el asunto, a menos que aprendan y conozcan al Señor. Y el mundo los oye. El mundo significa los que no conocen a Dios, ¿ok? Nosotros, versículo 6, somos de Dios. Otra vez, propiedad. Ahora dice, el que conoce a Dios nos oye. El que tiene una relación íntima con Dios nos oye. Y oír no es que nos, oye y te escucha tu voz, no. Oír es el que nos presta atención. ¿Ya? La traducción es, el que nos presta atención es porque conoce a Dios. Y prestar atención no solamente que te escuche eso, sino que escucha tu enseñanza para llevarla a cabo. Porque como ya conoce a Dios y sabe que eres de Dios, entonces quiere esa palabra de Dios. ¿Ok? Nuevamente el 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, o sea, no sigue lo que estamos enseñando, porque nosotros estamos hablando de parte de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si estamos dando la palabra y no quieren hacerla, entonces no están en el camino de Dios. Ese es el espíritu de error, nada más. O sea, y si estamos transmitiendo nuestra opinión, que nuestra opinión, si la quieren seguir o no, ese asunto de cada uno. Cuando no quieren seguir lo que Dios dice, que es diferente, entonces ahí sí es espíritu de error. ¿Ok? Hay que diferenciar. Como muchas veces he hecho la clase, he dicho, ¿qué dijo e hizo Jesús? No lo que yo pienso que dijo. Miren, el día de ayer estaba justo escuchando una clase, me llamó la atención el título, dijo, ¿qué escribió Jesús en la arena o en la tierra cuando le trajeron la mujer que había sido atrapada en adulterio y le pidieron para, si supuestamente tenían que apedrearla? Entonces yo dije, en ninguna parte pues mencionan qué cosa dijo Jesús, ni qué escribió, para nada, no está escrito nada en la Biblia. Me llamó la atención y quise escuchar para ver qué cosas estaban enseñando. Y ahí todo lo que salía, si bien habló del Señor, leyó la Biblia, eran sus opiniones de lo que podría haber escrito. Es decir, pues lo que podría haber escrito, pudo haber escrito mi mamá me quiere. No interesa, no sabemos. Entonces a veces nos metemos en nuestras propias elucubraciones. ¿Sí? Eso no es el punto. Ok, entonces
Esa era la parte difícil, por si acaso, de este capítulo. Allí ya pasamos a una parte un poco más fácil para entender, no siempre para hacerlo. Amados, este es difícil, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora el problema es, ¿cuál es la definición de amor? En 1 Corintios 13 define a Pablo el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Cuando escuchamos esa definición, uy, ¿y quién puede llegar a eso? Dios. Entonces, ¿qué es amémonos? Es busquemos cumplir esas cosas en la medida de lo posible e ir creciendo en eso. Porque nadie puede llegar a ese punto, no somos Dios todavía. Todo aquel que ama, o sea, el que está trabajando en amar, digamos acá, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, quiere decir que no quiere hacer nada de esto, y no le interesa y no es objetivo para nada, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si realmente conocemos a Dios, sabemos quién es, cómo es, qué ha dicho, cómo, ¿no? Conocemos su espíritu, lo amamos a Él. Y si lo amamos a Él, amamos su palabra. Y si amamos su palabra, nos vivimos todo su corazón, hacemos cosas, que es amor. Esas cosas que vienen de Dios, eso es amor. Entonces, el que no ama, el que no está viviendo esa cosa de amor, no ha conocido a Dios, no ha estudiado, no lo ha leído, no ha se ha internalizado con Él, ¿no es cierto? Ok, eso es lo que está diciendo ahí. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Este es el punto más importante. Es lo mismo que está en Juan 3:16. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cuando dice unigénito, es que es el único. No hay otro. O sea, que Él engendra a Cristo, que engendra a Jesús. Y escuchen, en Juan 1 dice, en el principio de la creación era el verbo, era el verbo, y el verbo es Cristo. El verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, otra vez, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O sea, antes de la creación, antes de la creación. Y por el verbo, todas las cosas fueron hechas. Entonces, el verbo es el que realizó la creación. La palabra de Dios creó y Jesús es su palabra. Entonces, es el unigénito, lo que es nacido de él, único. Pero nosotros también somos hijos, pero no somos hijos unigénitos. Somos hijos por el sacrificio de Jesús y somos hijos por adopción, ¿no? Por el espíritu de adopción. Ok. Entonces, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Vivamos por Él. En la versión de Juan, el Evangelio dice, para darnos vida eterna. Para que vivamos por Él. Ok, esta explicación de por Él es para Él, en Él, no, está diciendo por Él, para que vivamos por Él. O sea, para que vivamos mediante el sacrificio que Él hizo, al haber hecho el sacrificio, por ese sacrificio nosotros vamos a vivir y vivimos ya actualmente, espiritualmente hablando. 10. En esto consiste en el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es en pago por, ¿ya? Para redimirnos por, ¿ya? Esa es propiciación. Entonces, el amor no nace de nosotros, sino nace de Dios hacia nosotros. Y el regalo más grande que puede hacer uno es su Hijo. Entonces, esa es la medida de amor de Dios hacia nosotros. Amados, y por eso dice acá en el 11, si Dios nos ha amado así, o sea, el amor más grande que puede existir, lo más impresionante que puede creer, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ok, si Dios ha dado su Hijo por nosotros, valemos un montón. Entonces, cuando vemos a cada uno de nosotros hermanos, nos miramos y deberíamos estar viendo, wow, qué precioso es este hermano, que es una joya preciosa, Jesús dio su vida por él. Esto es maravilloso. Y poder ser hermano y familia con él y poder pasar un rato con él o con ella, es, uff, ¿por qué? Dios nos ha amado así porque valemos mucho. Por eso es que nosotros debemos amarnos unos a otros.
Debemos amarnos valorándonos. El amor valora y ve lo que no ve el ojo humano, ni el ojo crítico, ni el ojo intelectual, sino con el ojo de Dios. Entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces por eso hay que orar al Señor, danos tu visión para poder ver cada joya preciosa por la que tu Hijo vino a dar su vida, porque es una joya preciosa. Ok. 12. Esta es una declaración. Nadie ha visto jamás a Dios. Cuando dice este Dios, significa a Dios Papá. Y tú dices el Antiguo Testamento, pero se le apareció Jesús a ¿cómo se llama? A Abraham. Y tuvo varias apariciones, ¿no? En diferentes momentos. Pero a Dios, Papá. Jesús dijo lo mismo. A Dios no lo ha visto nadie. El Hijo, yo, es el único que lo ha visto. Porque obviamente acá en el mundo nadie, es el Hijo antes de venir acá lo había visto. Entonces, por eso es la declaración, a Dios jamás lo ha visto nadie. Esa es una declaración, punto, nada más esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a aclarar una cosa. Dios permanece en nosotros ¿cuándo? Siempre. Entonces este versículo no tendría sentido, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, si no nos amamos, ¿Dios se va a ir? Dios no se va. Entonces, ¿qué está diciendo realmente aquí? Esta palabra permanece no es quedarse quieto, sino es, ¿cómo se dice? Cuando alguien prospera en ti, cuando estás en esa casa y estás desarrollando actividades y estás haciendo crecer tu negocio, que está prosperando, ¿ok? Entonces la traducción sería, si nos amamos unos a otros, el Espíritu de Dios prospera en nosotros. Esa sería la traducción que iría. Ahora, en esta versión Reina Valera no está, pero vas a encontrar en la traducción en lenguaje actual, que dice eso ahí. ¿Ya? Así de esa forma. No es que Dios permanece como que se va a ir, no. Como que Dios prospera, o sea, se desarrolla, se ve más el crecimiento del poder de Dios en nosotros. Sigue, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ahora entienden por qué dice se ha perfeccionado? Porque está creciendo. No es perfecto, no. Se ha perfeccionado, se está desarrollando, está creciendo en nosotros. Entonces, Dios permanece en nosotros, es eso. Ahí ha puesto su empresa, digamos, ¿no? Y está creciendo. Si nos amamos unos a otros, se va a desarrollar más y más. ¿Ok? Entonces, lo bien importante es el amor. Seguimos el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, o sea, que prosperamos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ok, vamos ahora a explicar esto. En el momento que Jesús muere y la subió por nosotros y nos pide a nosotros que entrar para ser nuestro Salvador, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en el capítulo anterior, ¿correcto? Ya tenemos el sello del Espíritu. Lo hemos revisado en la clase anterior también. O sea, ya somos de Él, nos dio su Espíritu. Entonces, como nos ha dado su Espíritu, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. La palabra permanecer acá arriba es una diferente a esta permanecer, esta traducción. No es la misma palabra en griego, ¿ya? Este permanecer aquí es el que Él vive en nosotros. En esto conocemos que Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Ok? Ahora lo entendemos mejor porque si no esto no se entiende para nada. Entonces el original en griego es eso. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, Juan está diciendo, nosotros hemos vivido con Cristo y somos testigos de eso. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿En qué momento confesamos que Jesús es el Hijo de Dios? Es cuando decimos, Jesús, te declaro como mi Señor y Salvador porque tu Padre te envió y has dado tu vida por mí y acepto eso como remisión de pecados. ¿Cierto? No con las mismas palabras, pero ese es el punto. Entonces, confesarlo es declarar que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ahí, al venir a ti, Él permanece en ti y tú permaneces en Dios, porque son una sola cosa. No es va a ser en el futuro, no. En el momento dice, todo aquel que confiese
que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, no va a permanecer, ya está. Y nosotros en él, ya está. No es una cosa futura, es una cosa presente. Esto se ve en otros versículos más claro que lo que dice, pero es lo mismo, ¿no? 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos conocido es que lo hemos visto, lo hemos experimentado, hemos creído es lo hemos introducido en nuestra vida, hemos declarado que Jesús es el Señor y Salvador. Creer es eso, introducir dentro tuyo. Lo hemos conocido y lo hemos aceptado. Entonces tenemos una relación no solamente física, sino una relación también espiritual y de propiedad, porque Dios es propiedad nuestra y nosotros somos de Él, ¿no es cierto? En ese sentido, porque somos familia. No que somos los dueños, pero somos familia. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, por habernos dado a su Hijo. Dios es amor. Su definición es Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez esta permanencia es prospera. ¿Ya? De otra vez es el que permanece en amor, el que está actuando en amor es una demostración, está creciendo en ese amor, es una demostración de que Dios está desarrollando más su labor en él y lo que estamos conversando, ¿no? 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos parte. Si esperamos el día del juicio para ver si vamos a ser aprobados o no aprobados, ¿qué pasa? Estamos con miedo, con preocupación. ¿Y si no pasamos el examen? El amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Cuando nos vamos a presentar a Jesús, tenemos la confianza que ya somos hijos de Dios. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Un ser humano con el Espíritu de Dios en él, hijo del Padre. ¿Y cómo somos nosotros? Un humano con espíritu que ha nacido de nuevo de él, hijos del Padre. Así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, nosotros también lo somos. Espíritu, vivir una vida humana con el nuevo Espíritu de Cristo, ¿no? En nosotros. Ok. Por eso, en el amor no hay temor. O sea, cuando estamos en esa conocimientos que Dios es amor, que en su amor nos dio a su Hijo y que gracias a eso nosotros lo hemos aceptado, entonces en todo ese amor, ahí perdemos el temor. Porque no hay forma que nos va a mandar a condenar al infierno, porque ya somos de Él, somos su familia. Por eso, en ese amor, en conocer ese amor y que la magnitud de ese amor, no hay temor, sino que el perfecto amor, esa conexión y sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros, eso echa fuera el temor. O sea, cuando uno se preocupa, está ansioso y siempre está preocupado por una cosa, es que no ha entendido eso. De repente lo ha entendido mentalmente, pero no lo ha entendido todavía vivencialmente. Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo. Ese Hijo ha muerto por ti. Ese Hijo ha pagado tus pecados. Y al aceptarlo tú, Él vive en ti, tú vives en Dios, eres parte de su familia. Entonces ese amor, el perfecto amor, que es Cristo y Papá y Espíritu Santo, que dio su gran regalo de amor, ese perfecto amor, echa fuera el temor. O sea, si lo creemos, no tenemos de qué preocuparnos, porque Dios va a estar siempre en control de nuestras vidas y de aquí por toda la eternidad. El que viene a mí no lo echo fuera ni nadie lo puede arrebatar mi mano, ¿no? Bueno, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ojo, cuando no aceptamos ese amor en su plenitud, no lo logramos agarrarnos de él, hay un castigo. ¿Qué cosa es? Preocupación, ansiedad, inseguridad, te viene úlcera, te viene dermatitis, te viene dolores de cabeza, te viene diarrea, te viene... Entonces, dice, el temor lleva en sí castigo. El temor no lo da Dios. El temor es que nosotros no aceptamos lo que es Dios para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Y al no aceptarlo, hay miedo, hay angustias, porque no estamos en la completa paz. Y eso nos produce castigo. Si el castigo no lo da Dios ahí, si nosotros no lo estamos causando. De donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Y esta palabra perfeccionar el amor no significa que eres uno que ama en forma perfecta, no odias a nadie, no tienes ningún resentimiento, entregas todo para los demás. No estamos hablando de eso. Perfeccionado en el amor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta perfección es el realmente entender todo esto que hemos hablado ahorita de quiénes somos, que somos su familia. Y ahí nos viene recién esa seguridad que echa fuera el temor. Entonces, el que teme no ha sido perfeccionado, no ha aceptado ese perfeccionamiento de lo que Dios nos quiere para nosotros. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no le amamos por nada. Lo amamos porque nos damos cuenta de quién es, cuánto nos ama, cuánto nos cuida, cuánto quiere hacer por nosotros. Nos parece maravilloso. ¿Cuándo amas a una chica o cuándo amas a un chico? Amarlo, no infatuarte. Es cuando esa persona te da cariño, te cuida, está contigo, vela por ti, se preocupa, está atento a tus necesidades, quito la preocupación, está atento a tus necesidades, ¿no? Y está para apoyarte. Y esa persona, ¿qué cosa infunde en ti? Seguridad. ¿Y qué sientes tú por él? Amor. Quieres darle lo mejor porque te sientes bien con esa persona. Cuánto te ama, cuánto te cuida, tú quieres amarlo. Y lo recompensas por eso, porque ves los valores. Hoy día justo venía una paciente, jovencita, una estudiante de medicina, que me estaba hablando del enamorado, otro estudiante de medicina, me dice, es una persona preciosa, es increíble, eso, esto. Estaba enamorada de lo hermoso que era él, no de su pinta física, sino las cosas que él hacía y cómo hacía. Eso era, realmente estoy en amor por él y quiero hacer lo que sea por él, por lo que es, ¿no? Ok. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿qué cosa es amor a Dios? Es aceptar todo lo que Dios es para nosotros, ¿no? Entonces, nos parece maravilloso y si tú lo amas, quieres hacer lo que le gusta a Él. Lees su palabra, le haces caso. Cuando Él te dice perdona, tú perdonas porque Él te lo ha dicho, porque es lo mejor. O sea, empezamos a actuar porque lo amamos tanto que cualquier cosa que nos pida, queremos hacerla, ¿no? Queremos dar lo mejor para la persona que amamos, ¿correcto? Es igual, queremos darle lo mejor a Dios. ¿Y Dios qué cosa quiere? Que lo amemos a Él, obviamente, y que amemos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque al amarnos a los demás, lo amamos más a Él. Al amar a los demás, nos amamos más a nosotros. Y al amarnos esto, que hacemos crecer su reino. Y todo va de viento en popa. Y si no lo hacemos, ¿qué cosa? Somos mentirosos. Porque no podemos amar a Dios, dice así. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Se hace correlación del mundo físico con el espiritual. No podemos decir que somos espirituales si vivimos una vida física o carnal inadecuada. 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo que dice, y cuando dice hermano, él está usando un versículo que es al prójimo. ¿Qué es el prójimo? El próximo. Hay un error que muchos cometemos o que habíamos cometido, que era cuando se va a amar al prójimo, entonces buscamos a un sitio de mucha gente muy pobre para ir a ayudarlos. Cuando en realidad prójimo significa ama al que tienes ahí al costado en este momento. Si en este momento tienes a tu hermano carnal, a tu tío, a la persona que te ha robado, ama al prójimo, al próximo. Y obviamente hay que amar al necesitado, pero ese es otro versículo, el necesitado. Prójimo es con los que ellos te estás relacionando. ¿Eh? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el otro versículo que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el primer mandamiento de Dios, ¿correcto? Ok. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Preguntas? Más que una pregunta es lo que yo más o menos pienso, ¿no? Cuando haces mención al el primer capítulo de Juan que dice, primero fue el verbo, ¿no? El verbo es amar, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? O sea, el amor es lo primero, ¿no? Y cuando hablas de amor, muchas veces nosotros lo confundimos con sentimiento, ¿no? Y el amor no es un sentimiento, el amor es un verbo.
Y si tú vas a amar a alguien, no es que vas a sentir el sentimiento, sino el amar es una decisión, ¿no? Hacer lo que tienes que hacer, por más que te sientas tú, de repente no te guste hacerlo, pero el amor implica eso, hacer cosas que va a beneficiar, como has estado hablando, a tu prójimo, no, eso es a la hora, ¿no? O sea, pero siempre desde pequeño o antes de haber conocido a Jesús, el amor toda la vida lo hemos relacionado con sentimiento, ¿no? Cuando amas a una persona, cuando amas a tu esposa, la enamorada, ese tipo de cosas, pero es lo que, más o menos lo que he aprendido a lo largo de toda mi relación con Dios, ¿no? Que el amor es una decisión más que otra cosa, ¿no? Correcto, Carlos, muchas gracias por eso. Pero vamos a aclarar el versículo, ¿ya? El versículo dice en Juan 1, 1, 1, 2 y 1, 12. Vamos a repetirlos. 1, 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por medio de él, el verbo, todas las cosas fueron hechas. Ese es 1, 1, 2, ya. Y en el 12 dice, y vimos este verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, y lo vimos como el unigénito del Padre. Entonces, lo que está definiendo la palabra verbo ahí es Jesús. ¿Y Jesús qué es? Es amor. Entonces, sí tienes razón con que el verbo es amor y obviamente el verbo es acción, no es emoción. Lo que estamos Mm. completamente de acuerdo. El punto nada más que la palabra verbo ahí es sinónimo de Jesús, ¿sí? Ahora, vamos por partes también. ¿Jesús qué fue? Él dijo, no hago nada ni digo nada que el Padre no me haya dicho. Jesús fue un hombre de acción, fue el verbo andante, ¿no? Era la palabra hecho carne, ¿sí? Pero que se movía haciendo, hacía. Y hacía, por ejemplo, mucha gente ahora dice, bueno, para que Dios te cure, tú tienes que arrepentirte, cambiar, dejar tus pecados para producir esta sanidad, ¿no? Pero Jesús no se portaba así. Jesús lo que hacía es primero sanaba, primero daba de comer, primero daba amor y luego a los que aceptaban, obviamente los podía hacer sus discípulos y los seguían a él. Pero no era que les negaba el amor, daba amor antes siquiera de que lo recibieran a él. No es, tú has recibido a Jesús, ahora sí, como eres mi familia, te voy a dar de comer y te voy a dar de, no, no. Jesús los amaba porque sabía que cada ser humano es una joya preciosa. Y lo que él quería era acercarlos a su Padre para que de joya preciosa con carga encima pasaran a ser joyas preciosas libres. Porque, como dice, conoceréis la verdad, la palabra Jesús, y la verdad te hará libre, ¿no? Entonces, el amor busca, el objetivo del amor es que el plan de Dios se cumpla. Ese básicamente, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Realmente ese es el punto que tú decías, esa acción, esa acción. Amén. ¿Alguien más? En el versículo 13, hablaste que el que permanece en amor permanece en